Sean bienvenidos todos en esta mañana. Le damos gracias al Señor y gracias a todos los que nos escuchan semana con semana en este su programa, un mensaje de esperanza de las iglesias cristianas Pan de Vida y Mizpajá. Les saluda y les bendice su amigo el pastor Alejandro Saavedra, que junto con mi esposa Margarita Jaimes servimos al Señor para gloria y honra de Él en las iglesias Pan de Vida. Es un gusto y es una bendición poder compartir un mensaje de esperanza. Quiero darle también el tiempo a mi hermano para que pueda también saludar y bendecir, y después vamos a dar los horarios, vamos a dar también los lugares donde están las iglesias. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a que nos visite Pan de Vida Mizpajá en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Será un gusto poderle recibir y le doy el tiempo a mi hermano para que pueda saludarlos. Muy buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Gracias, ¿verdad?, por escucharnos, gracias por prestar su tiempo, gracias por permitir la palabra de Dios que entre en nuestras vidas, ¿verdad? Bienvenidos, es un gusto, ¿verdad?, una vez más, a cada uno de los pastores, amigos que nos escuchan, Pastor Enrique, Pastor Saúl, a donde están en sus trabajos, que se congregan, ¿verdad?, y que pueden acumular para que puedan vernos, hermanos. Gracias por sus visitas, por sus saludos que se conectan, hermanos. Hoy estamos con en vivo, ¿verdad? Estamos en Facebook y tenemos un programa hermoso para cada uno de los que nos están escuchando. Así es de que comparte para que podamos continuar con esto y podamos crecer por medio de Facebook, ¿verdad? Estamos en vivo. Hermanos, que Dios te bendiga y iniciamos. Hermano, ¿le parece si, aprovechando que tomó el micrófono, da la dirección y los horarios de la iglesia Mizpajá, y saludamos y bendecimos a la pastora Leti Domínguez, sabiendo que nos escucha, y también mandamos saludos y bendiciones a la hermana Alicia, orándole al Padre que siga glorificándose en su vida y pidiendo al Señor que pueda bendecirle día con día y le añada años en su voluntad de nuestro Padre. Así es, un saludo para la pastora Leti Domínguez, para su mami, para la pastora Alicia, igual desde estos micrófonos de esta cabina le mandamos saludos y bendiciones y gracias, ¿verdad?, porque nos permite primeramente a Dios la voluntad y después a ella que nos da todo su apoyo. Gracias por la iglesia Mizpajá, que también nos brinda todas las facilidades y el apoyo, y a las iglesias Pan de Vida igual. Muchas felicidades. También, antes de darle la dirección de la iglesia, quiero felicitar a mi hermano Alejandro, porque hoy es día de su cumpleaños. Gracias. Y que Dios lo siga usando, lo siga bendiciendo, que Dios, de veras, con todo mi corazón, que siga llenándolo de sabiduría, porque en verdad es un gozo, es una alegría, es un honor transmitir juntamente y con él, aprendiendo mucho de él. La gloria es para Dios, que Dios le bendiga. La iglesia Pan de Vida, la iglesia Mizpajá, de la cual, ¿verdad?, venimos, está en calle División del Norte, manzana 47, en el lote 39, en la colonia Francisco Villa. Esto es en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. La carretera que va a Los Reyes La Paz, ahí en el kilómetro 25.5 está el Rodeo Texcoco. Frente al Rodeo Texcoco, ahí estamos como a 200 metros en la calle que está ahí enfrente del Rodeo Texcoco. Y los martes tenemos servicio, los días jueves como hoy a las 7 de la noche están invitados, y en los domingos a las 11 de la mañana están cordialmente invitados. Ojalá, si no tienen donde congregarse, puedan usar las instalaciones como para congregarse, para conocer y entender más la palabra de Dios. Saludos, bendiciones. Gracias, hermano. Quiero darles las direcciones y los horarios, y de antemano muchas gracias por sus buenos deseos y sus felicitaciones. La primera dirección de la iglesia Pan de Vida está ubicada en Héroes de Catepec, 4ª sección, esto es Cadetes del 47, y los días de servicio son domingos 10 de la mañana y jueves 7 de la noche, martes y sábado 10 de la mañana en servicio de oración. Le esperamos en cualquiera de estos horarios. Estamos a 5 minutos del puente de fierro que está sobre la avenida Vía Morelos. Envío saludos y bendiciones a los pastores que nos apoyan ahí, al pastor Francisco, a la pastora Diana. Gracias. También la siguiente dirección está ubicada en avenida Eje 8 sin número, a 5 minutos de la López Portillo. Los días de servicio son temporalmente sábado 6 de la tarde,
Pan de Vida Coacalco, y también envío saludos y bendiciones a los pastores Gerardo y Reina Saavedra también, que nos están apoyando y sobre todo están sirviéndole al Padre, y la gloria es para Dios. La tercera dirección está ubicada en la colonia Granjas, Valle de Guadalupe, en la calle Riva Palacio número 150, Salón Castillo. Esto es a 5 minutos del Metro Musquis o a 5 minutos de la avenida R1. Y los días de servicio son domingos 5 de la tarde y los días miércoles 6 es servicio de oración. En cualquiera de estas 4 direcciones con diferentes horarios le invitamos. Será un gusto, una bendición poderle recibir. De verdad le damos gracias al Señor. Y vamos a iniciar en esta mañana. También queremos darle el número en cabina 5932-9128 para que nos llame 5932-9128. Y comenzamos el tema de esta mañana titulado El hablar de Dios. La pregunta en esta mañana: ¿podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a Dios? El hablar de Dios, vamos a entenderlo hoy en esta mañana, que muchas veces a la gente le es fácil hablar de Dios bien cuando las cosas caminan bien, pero cuántas veces cuando surge la inconformidad, la duda, la incredulidad, erróneamente, consciente o inconscientemente hablamos no bien de Dios, sino todo lo contrario. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 1 y versículo número 3, si no lo puede leer, por favor, hermano. La palabra de Dios dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, amén. El apóstol Pablo bendice al Señor, pero es una palabra de gratitud y de corresponder a las bendiciones que Dios desde el principio ha preparado para nosotros. Hoy vamos a entender que la palabra de Dios nos dice que somos llamados a bendecir, y la palabra bendecir la hemos platicado, la hemos estudiado en este programa. En el hebreo significa barak, y que quiere decir bendecir. La palabra quiere decir bien decir, y en griego es eulogo, que quiere decir un elogio. Y cuando nosotros bendecimos a alguien, literalmente estamos hablando bien de alguien, elogiando a alguien. Es un deseo de bien y de felicidad. Y sabe que ese deseo de bien y de felicidad Dios nos lo da a través de su bendición. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo reconoce que siempre el Señor ha tenido como deseo y como propósito para su pueblo bendecirnos. Sabe que la palabra de Dios nos enseña que Dios ha determinado bendecirnos, que Dios ha determinado que nos vaya bien, porque la palabra de Dios dice que los planes y los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Y quiero decirle que nuestro Padre Celestial todos los días nos bendice, todos los días nos otorga, y podemos ir más allá. Todos los días el Padre de misericordias habla bien de sus hijos. Amados, así es como vemos la palabra de Dios, que aún con nuestros errores, con nuestras incapacidades, nuestro Padre siempre ha tenido el deseo de bendecirnos. Siempre el deseo de Dios es que seamos bendecidos en todo momento. Y vamos a ir a Números capítulo 6 y versículo 23 al 27. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios, el deseo de Dios para nosotros como pueblo? Vuelvo a repetir el tema de esta mañana, se llama el hablar bien de Dios, y vamos a entender a través de esta interpretación o de este significado. La palabra bendecir significa bien decir, hablar bien de alguien. El libro de los Números capítulo 6, versículo 23 al 27, así nos dice. Dice desde el 22, el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Nuestro Dios ha determinado, ha ordenado que sus hijos, que su pueblo seamos bendecidos. En otras palabras, el Señor tiene para nosotros buenos deseos.
El Señor habla bien de nosotros porque termina el 27 y dice, y yo los bendeciré. Yo hablaré bien de mi pueblo. Hermanos, familia, iglesia, tenemos a un Padre que podemos entender que es un Padre de misericordias y que nunca va a hablar mal de nosotros con nuestras incapacidades. Yo puedo entender, hermanos, que cuando alguien cae en la duda, en la incredulidad, en el desánimo, en cuestionar a Dios, siempre la palabra de Dios será verdadera y será firme, que Dios siempre nos bendecirá. Pero nosotros, como el apóstol Pablo, debemos de corresponder. Por eso dice Pablo, bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios, estamos hablando bien de Dios. Hoy es la pregunta, ¿cómo hablamos de Dios allá afuera? ¿Cómo te refieres a tu Dios? Cuando tienes problemas y dificultades, pero tú dices, tengo un Dios grande y maravilloso, que es mayor que todos mis problemas, estás hablando bien de Dios. Pero cuando vienen circunstancias difíciles y que tú dices, ya no voy a ir a la iglesia porque las cosas no cambian, ya no quiero seguir orando porque las cosas no han cambiado, porque Dios ya se tardó con mi promesa, porque Dios no cambia a mi esposo, porque Dios no sana al enfermo que está en mi casa. En otras palabras, no estamos hablando bien de Dios. Y vamos a ver la vida de un hombre que pasó pruebas, que pasó un proceso muy fuerte. Pero aquí vamos a ver cómo Dios habla bien de nosotros en el libro de Job, capítulo número 1. Sí, antes de eso, pastor, eso lo que está diciendo quiere decir que Dios nos creó para grandes cosas. Amén. Aunque él ya sabía lo que estaba haciendo con nosotros, contigo, conmigo, a los que están escuchándonos. Así es de que no nos desanimemos, no nos rindamos. Tenemos que seguir avanzando a lo que se estaba diciendo. Bendecir a Dios es que Dios ya tiene el propósito para cada uno de nosotros. Así es. Creo que el apóstol Pablo nos enseña bien, hermano, a lo que usted decía. Avanzar, y debemos de seguir adelante, pero sin dejar, podríamos agregar, ¿verdad? Exacto. Sin dejar de bendecir a Dios. Amados, pero la palabra de Dios dice, y lo vamos a entender en esta mañana, que debemos de aprender algo a través de esta enseñanza. Bendecir a Dios en todo tiempo. Y vuelvo a repetir, si la palabra bendecir quiere decir biendecir, tenemos que aprender a hablar bien de nuestro Padre Celestial en todo momento. Yo le decía un ejemplo a la iglesia hace poco que enseñaba sobre este tema. Es como nosotros como padres vamos a la tienda de la colonia y de repente llegamos y entonces el dueño de la tienda nos dice, oiga señor, quiero decirle algo pero me apena lo que le quiero decir. Alguien vino a hablar mal de usted aquí en este lugar. Y cuando el padre se siente a lo mejor confundido y llega a pensar que es el vecino, que es el amigo, que es el compañero de trabajo, no sé. Pero de todos puede dudar menos de la persona que le van a dar la queja. Sí. Quiero decirle, Señor, que me da tanta pena decirle que el que vino a hablar de usted aquí en la tienda y muchos lo oyeron, fue su propio hijo. Y se lo digo porque usted siempre se ha referido bien de sus hijos. Usted siempre habla bien de sus hijos. Y ahorita esta expresión que tenemos de asombro y mi hermano y yo, eso es cuando nosotros en la calle, en lugar de dar testimonio, que tenemos un Padre de misericordias, un Padre amoroso. Sí. ¿Sabes que la Biblia dice que hay alguien llamado el enemigo y que Dios lo reprenda en esta mañana? Dice Apocalipsis que está buscando acusarnos de noche y de día y que está esperando que usted y yo hablemos mal de nuestro Dios para ir a decirnos, ahí está tu hijo. Tú hablas bien de él y mira cómo se refiere a ti. Dios no mira como mira el hombre. O sea, Dios no lo va a ver. Dios no mira como ese joven, como las personas que hablan mal de ti. Dios no te mira así. Por algo te escogió para cosas grandes. Amén. Ahora tenemos que entender que si nuestro Padre habla bien de nosotros y se refiere bien de nosotros deberíamos de corresponder. Toca la responsabilidad. El mejor testimonio que puedes dar para evangelizar allá afuera es hablar bien de tu Padre. De decirles, mi Padre me cambió, me perdonó, me restauró. Mi hermano, le agradezco que me felicite. Yo escribía por la mañana 45 años de la misericordia de Dios. Amados, por gracia y por misericordia, todos los días somos levantados y fortalecidos.
Pero a través de este libro de Job vamos a ver, hermanos, cómo Dios habla de sus hijos. Si tú quieres recibir bendición, si tú quieres escuchar que para Dios seas alguien especial, vivamos haciendo lo correcto para que se escuche esa misma voz del cielo. Cuando fue bautizado Jesús, Jesús obedeció. Jesús estuvo en el orden, en el plan perfecto de Dios y no quiso hacer su voluntad sino la voluntad del Padre. Y cuando fue bautizado dice que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y que se oyó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. La voz de Dios que se debe de escuchar en nuestras vidas cuando hacemos lo correcto. Dios habla de nosotros bien, pero provoquemos a que ese hablar bien de Dios siga siempre vigente en nuestro diario vivir. Job capítulo número 1 y versículo número 6 y 8. Mire cómo dice. Dice así: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos primeramente, hermanos, cómo Dios habla bien de sus hijos. Estaba, hermanos, bendiciendo la vida de Job, porque Job era un hombre temeroso de mal. No era perfecto, la palabra de Dios dice que no hay justo uno, pero era un hombre que temía a pecar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios halagaba, mire, hermanos, en el buen sentido de la palabra, que Dios puede sentirse halagado. Y si usted puede entender esta palabra y no malinterpretarla, hasta presumir de la obediencia de un hijo. Vemos aquí cómo Dios habla. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Que tú puedas y yo pueda escuchar la voz de Dios que nos dice: bien, hijo, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que te sientas que lo que estás haciendo honre al Padre. Que te sientas que Dios siempre está hablando de ti, que estás haciendo lo correcto, que estás obedeciendo. ¿Y cómo correspondía Job? Vemos aquí la palabra, hermanos, que Dios le estaba diciendo al enemigo: ¿has visto a mi hijo Job? Un hombre temeroso, un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre de bendición. Amados, hemos sido llamados a ser de bendición. Hemos sido llamados a bendecir. Y tenemos que empezar por bendecir a aquel que es dueño de la bendición, a nuestro Padre Celestial. Esta palabra, hermanos, es para todos aquellos que buscamos y deberíamos de buscar andar en los caminos de Dios. Que se escuche la voz de Dios que te diga: bien, hijo, has hecho lo correcto, has perdonado, has amado, has sido generoso, has sido misericordioso, has sido humilde. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de Efesios 5, que debemos de ser imitadores como hijos de Dios, imitadores de nuestro Padre. ¿Y cómo podemos corresponder, hermanos, a estas buenas palabras, a estos buenos deseos, a estas bendiciones? Cuando Dios habla de Job, literalmente lo estaba bendiciendo con sus palabras. Sí, se expresaba también de él. Es más, se lo desnudó porque dijo: ¿has considerado? O sea, no había ni un modo. Y mira quién lo decía: el creador de la vida, el creador de los cielos, el que creó al mismo Job, el que su creador. Mira qué decía: hablar. Yo no he vuelto, o sea, es muy difícil ver a Dios que hable bien de alguien. Lo volvió a hacer con su hijo Jesús. Así es. Pero mira, hablar de un hombre ordinario y hablar bien es honra a quien honra merece, pastor. Así es, así es. Y si nosotros vemos, la palabra de Dios dice que el enemigo le pidió o le dijo al Señor: Job, mira, hermanos, aquí viene una enseñanza, tómalo esto y póngame atención. El enemigo creyó y puso a prueba y le pidió permiso a Dios para que pudiera ver en su corazón de Job. Y le dijo el enemigo: voy a parafrasear esto: Él te ama, Él te obedece, Él te bendice por todo lo que le das. Pero ¿por qué no le quitas algo de lo que tiene? A ver si sigue hablando bien de ti. Por supuesto que hasta este momento Job era un hombre agradecido.
Cuando tú eres agradecido, estás hablando bien de tu Dios, porque la Biblia dice que seamos agradecidos en todo, que esa es la voluntad de Dios. Job hasta este momento hablaba bien de Dios y bendecía el nombre de Dios. Hermanos, es que ¿quién no va a bendecir a Dios cuando le otorga, cuando le bendice, cuando le levanta todas las mañanas, cuando le otorga un día más de oportunidad y de vida? ¿Quién no va a bendecir a Dios cuando tienes el alimento en casa? ¿Quién no va a bendecir a Dios cuando tienes harina y aceite? ¿Quién no va a bendecir a Dios cuando tienes un hogar donde habitar, un techo donde refugiarte? ¿Quién no va a bendecir a Dios que la palabra de Dios dice que por gracia y misericordia fuimos alcanzados y perdonados? Cualquiera bendice a Dios. Y el enemigo le dijo, quítale algo, a ver si sigue hablando bien de ti. Hermanos, y quiero decirles esto en esta mañana, es fácil hablar bien de Dios. Es fácil bendecir el nombre de Dios cuando todo va bien. Pero en nuestra vida, hermanos, en este peregrinaje cristiano, vendrán pruebas. Y tal vez esas pruebas el enemigo le va a pedir autorización al Señor para saber quién es verdadero, quién es trigo, quién es cizaña. Jesús le dijo a Pedro, oye Pedro, así como en esta historia, el enemigo ha pedido autorización para zarandearlos como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte y que vuelvan y regresen nuevamente. Zarandear el trigo, Jesús les da este ejemplo. El trigo y la cizaña hemos estado platicando, ¿verdad? Dos cosas muy parecidas y que se pueden hasta confundir. Pero cuando se zarandea el trigo, entonces la cizaña sale. El enemigo le dijo, quítale algo para ver si te sigue bendiciendo. Y si nosotros seguimos leyendo, amados, usted puede seguir leyendo este capítulo 1, lo vamos a cortar un poco por el tiempo. El Señor le dijo, quítale algo. Y el Señor, amados, el Padre de misericordias estaba seguro de que Job lo iba a seguir amando, iba a seguir hablando bien de él. Vinieron pruebas. Pero qué impresionante aquí, ¿verdad? Narra de dónde se basa o de dónde se agarra el enemigo, el Satanás. Se basó y mire que le dijo, puedes tocar, menos toques su alma. ¿Y dónde se agarró, Porque lo acabó. Lo acabó, o sea, literalmente dice un dicho en este mundo, ¿verdad? Que todavía de que ves que el árbol caído y todavía haces leña de él, ¿verdad? Porque eso fue. Dios porque no le permitió tocar su alma, sino hasta la misma alma se lleva. Entonces, aquí lo impresionante es lo que hace el enemigo. Y Dios, pues mira, aquí es, Dios te quita, Dios te da y después te explica. Así es. El apóstol Pablo, hermano, hace 8 días leíamos. Pablo escribe, derribados, pero no destruidos. Y el mismo apóstol Pablo escribe, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni muerte, ni tribulación, ni peste, ni nada parecido nos podrá separar del amor de Dios. Para Job como para Pablo y grandes hombres aprendieron a bendecir a Dios en todo tiempo. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo, quítale esto y quítale el otro, pero hay algo que te pido. No quites, no toques su vida. Como decía mi hermano, perdió bienes, perdió ganado, perdió terrenos, familia, y perdió a sus hijos. Amados, sabe que la vida tiene procesos, la vida tiene diferentes etapas, pero el mismo Pablo vuelve a escribir, pero los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Sabe que ayer platicando, Job pierde a sus hijos. Ayer platicando con mi esposa le decía yo de una cita bíblica. ¿Cuánta gente se pregunta si nos volveremos a ver algún día en la eternidad? Y yo le decía, a veces vemos la Biblia y a veces vemos alguna enseñanza, pero sin darnos cuenta que Jesús está enseñando algo, que el Padre está enseñando algo en la Biblia. Cuando va Jesús con 3 de sus discípulos, dice que van a un monte. Cuando habla la palabra ahí en Mateo de la transfiguración, dice que Jesús viene a tener ese resplandor, pero que llegan 2 hombres junto a él, Moisés y Elías, y que los reconocen. Así es. Y en un estudio estábamos viendo que estaba enseñando Jesús que así
en la eternidad volveremos a vernos, volveremos a reconocernos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es un instante. Así un es. instante estamos aquí en esta tierra, Así pero es. Dios no es un instante, Dios es una eternidad. Amén. Y entonces, hermanos, el dolor de un padre perder, deje los bienes, perder a los hijos. Hasta este momento Job había bendecido. Pero dice la palabra, hermanos, en Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Mira lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job, hermanos? Y hay algo que tenemos que ver en este versículo número 20. Por supuesto que le dolió a Job. Por supuesto que hubo dolor, tristeza. Dice la palabra que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que representaba luto. Por supuesto, hermanos, que los procesos de la vida duelen, causan lágrimas, causan quebrantamiento, porque no podemos decir que no nos duele, porque no podemos decir que una pérdida no va a causar lágrimas. El mismo Señor Jesús, cuando vio a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, al verlas, dice, conmovidas, Jesús lloró. Esto quiere decir que Jesús llora por nosotros y llora con nosotros. Hermanos, a Job le dolió, a Job le entristeció. No dice la Biblia, pero que tuvo días de luto, sí tuvo días de luto. Que lloró, que se entristeció por haber perdido, por supuesto. Vamos a ir a un corte. Recuerde los números en cabina: 59 32 91 28. Estamos en un mensaje de esperanza y el tema, el hablar de Dios. Vamos a un corte e inmediatamente regresamos. No se vaya, muchas gracias. Le saluda el pastor Isaí Hinojosa en asociación con Radio Voz 106.3, haciéndoles la cordial invitación de que formen parte de un proyecto denominado Directorio de Iglesias. Este proyecto está enfocado para poder darle difusión a las iglesias pequeñas, medianas y grandes que no tienen presencia en Internet. El modo en el que lo estaremos realizando es con una página de Facebook y una página de Internet en el cual estaremos subiendo la dirección de cada congregación, además de su declaración de fe y una entrevista al pastor y a algunas de las personas que asisten a la congregación, para que de esta manera captemos la atención de las personas que están fuera de la iglesia. Toda aquella persona que no ubica tu iglesia, toda aquella persona que no conoce la forma de llegar, toda aquella persona que no sabe la declaración de fe de tu iglesia, toda aquella persona que no conoce el gobierno o la forma en la que se desempeña tu iglesia, lo podrá saber a través de Directorio de Iglesias. De una manera sencilla, estaremos subiendo semana a semana cada congregación de la zona de Tecámac y comunidades vecinas. Estaremos visitando tu iglesia para poder grabar un documental en el cual tú nos puedas platicar todo lo ya mencionado. Lo mejor de todo es que todo esto va a ser totalmente gratis. Sí, vas a tener video de calidad, vas a tener audio de calidad y vas a tener presencia en todo Tecámac y comunidades vecinas de una forma totalmente gratuita. No invertirás ningún solo centavo. El deseo de nuestro corazón es que la persona que está fuera de la iglesia pueda encontrar de una manera sencilla, fácil, la manera de poder llegar hasta tu congregación. Deseamos pronto poder conocerte para poder platicar más acerca de este tema, ya que sinceramente creemos, Radio Voz y un servidor, que Directorio de Iglesias será una herramienta de parte de Dios para que más personas puedan llegar a sus pies.
para que más personas conozcan la palabra de Dios y para que de una manera más sencilla puedan llegar hasta tu congregación. Nos despedimos y esperamos pronto poder conocerte. Nadie puede predecir el futuro. Para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece, necesitas un sistema inmunitario fuerte. Es importante educar a las células inmunitarias para preparar tu cuerpo para lo inesperado. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar los productos 4Life Transfer Factor en tu vida. Siéntete seguro en cada momento y disfruta una mejor salud y bienestar. Actualmente ya no basta con alimentarse sanamente y ejercitarse. A cada paso que das, estás expuesto y tu sistema inmunitario está bajo constante amenaza. Tu sistema inmunitario es tu principal línea de defensa y debe mantenerse alerta para proteger tu salud. Los productos 4Life Transfer Factor fueron diseñados específicamente para la actualidad, para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Estos productos patentados no solo le proveen nutrientes a tu cuerpo, también ofrecen información vital a las células inmunitarias para fortalecer su habilidad para reconocer, responder y recordar posibles amenazas. Nuestro producto más emblemático, 4Life Transfer Factor Trifactor Formula, estimula, educa y equilibra el sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor Plus Trifactor Formula, el producto de mayor venta de 4Life, combina los beneficios de 4Life Transfer Factor con otros ingredientes que respaldan el sistema inmunitario. Los resultados en pruebas independientes muestran que este prodigio del sistema inmunitario acelera la actividad de las células asesinas hasta en un 437%. El futuro de tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Gracias, hermanos, por seguir sintonizándonos. Regresamos aquí a la cabina. Queremos dar los anuncios, ¿verdad?, de los teléfonos. El teléfono en cabina es 59 32 91 28. Apúntelo, es 59 32 91 28. Y agradecemos, ¿verdad?, por las llamadas ya que nos están haciendo. No servía el conmutador, ya gracias a Dios, mire, ya volvió a funcionar. Y gracias, porque es importante saber que nos están escuchando, es importante ver que mire que Dios está haciendo el trabajo, ¿verdad?, que a veces uno quisiera ver, pero Él sabe lo que está haciendo. Así, hermano, queremos agradecerte, ¿verdad?, y decir, nos llamó nuestro hermano Javier Manchola. Gracias por lo que las palabras que él nos dice. Pide oración por un trabajo. Dice que lo despidieron de su trabajo actual. Hermano, no te desanimes, Dios está contigo. Nuestra hermana Gloria pide oración por nuestra hermana Lolita de la Iglesia Bautista. Saludos para nuestros hermanos de la Iglesia Bautista, ¿verdad?, y que tiene cáncer. Dios va a hacer su obra. Nuestro hermano César pide oración por su papá, nuestro hermano José López, anda mal de sus oídos. Y hermanos, gracias a ustedes que nos llaman, gracias por seguirnos llamando y crean lo que Dios va a hacer la obra. Solo hay que actuar con fe y bendecir a Dios, siempre bendecir a Dios y hablar bien. A veces nos cuesta trabajo hablar bien de nosotros mismos. Pues cuando hables de Dios estás hablando de ti mismo. Continuamos en este lindo mensaje, el hablar bien de Dios, dice este mensaje, y dejamos el micrófono al pastor Alejandro. Adelante. Amén. Estábamos viendo a Job. Le vinieron pérdidas muy fuertes, hermanos. Le vinieron pérdidas humanas de sus hijos. Le vinieron pérdidas de todo lo que él tenía. El enemigo pensó que cuando le fuera quitado todo lo que tenía, la bendición que él tenía, el hablar bien de Dios, ya no iba a ser lo mismo. Mas sin embargo vemos, amados, en el versículo número 20, que sí lloró, que sí le dolió, así como cuando Dios le pidió a Abraham
que consagrara a su hijo. Por supuesto que a Abraham le dolió. Sabía que tenía que consagrar, tenía que cortar a su hijo y consagrárselo a Dios. Pero también él sabía lo que era la obediencia, él sabía que era el propósito de Dios. Cuando Abraham va a subir junto con su hijo Isaac, le dice a los que iban con ellos: aquí quédense, vamos a ir allá arriba y vamos a adorar y regresaremos. Adorar, bendecir, hablar bien de nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántas veces adoramos a Dios en el día? ¿Cuántas veces se oye la voz de nuestra boca: bendito sea el nombre de Dios? Y esta mañana la enseñanza es que no solamente en los momentos buenos, para Job fue algo muy doloroso, y sin embargo dice la palabra que siguió hablando bien, porque él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, estaba diciendo: Dios es bueno, Dios es misericordia. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job. Amados, cuando bendecimos a Dios, cuando hablamos bien de Dios, es bendición. Cuando hacemos lo contrario, hermanos, cuando nos referimos mal de Dios, cuando cuestionamos, cuando renegamos, cuando le reclama el pueblo a Dios, hermanos, literalmente estamos pecando. Dice que Job no pecó, siguió dándole gloria al Señor. Y ahí venció, hermanos, la tentación que viene a nuestras vidas. Muchas veces las cosas son difíciles, pero ¿qué palabra va a salir de tu boca? Porque, hermanos, si entendiéramos en esta mañana, Dios nos bendice, y quiero decirle esto, aún sin merecerlo. Todos los días el Señor nos bendice con un despertar, con un amanecer, con un alimento, con un vestido, con un hogar. El Señor nos bendice, hermanos, aún sin merecerlos. Pero nuestro Dios merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Y a veces nosotros pensamos, amados, que Dios no merece ser bendecido porque no nos ha dado. En nuestros pensamientos sentimos que nos falta. Sentimos que no tenemos lo que tenemos, que no tenemos lo que deseamos, perdón. Esta mañana le invitamos a que nos siga hablando al 59 32 91 28. Y entonces sigue, hermanos, esta situación. El Señor le dice: ¿ves cómo mi hijo me sigue hablando bien de mí y sigue bendiciendo mi nombre? Y nuevamente el enemigo le dice: ¿por qué no le quitas algo más? A ver si te sigue amando. Recordemos que el Señor permitió que Job viniera una enfermedad tipo lepra, tipo sarna. Una enfermedad que para Job era dolorosa. Dice que se rascaba muy fuerte porque era una comezón muy, muy fuerte. Y vamos a ver ahí mismo en el libro de Job, capítulo 2, versículo 8. Job, versículo 2, Job, capítulo 2, perdón, y versículo 8 al 10. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. El versículo número 20, el versículo 10, perdón. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, hermanos, y todavía dice, hermanos, que estaba él sentado en ceniza. Quiere decir, hermanos, que todavía estaba de luto y le vino otra situación. Pero dice la palabra que su mujer estaba incitándolo, hermanos. ¿Qué tan importante, hermanos, es la familia? ¿Qué tan importante es la ayuda idónea? ¿Qué tan importante es mantenernos firmes, convencidos? Porque hoy entendemos esa palabra de Pedro y de los discípulos: Señor, ¿a dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y dice la palabra, hermanos, que la mujer de Job lo incitaba para que maldijese a Dios. Y aún retienes tu integridad. Y aún todavía, mira, hermanos, esta palabra la vamos a parafrasear. La mujer le está diciendo: ¿y aún todavía te crees que eres hijo de Dios? ¿Y todavía vas a ir a la iglesia?
y todavía vas a orar y todavía vas a servir. Mira todo lo que te ha acontecido y todavía te vas a decir cristiano. Pero dice que la mujer incitaba a Job para algo: maldice a tu Dios y muérete. Para la mujer ya no había oportunidad porque le habían quitado todo. Pero para Job sabía que su vida y su esperanza estaban en Dios. Pero la mujer le decía algo: maldice a tu Dios. Hasta este momento, hermanos, la mujer de Job no había oído ninguna maldición de parte de Job. Para Job todo era: bendito sea el nombre de Dios. Así es. En otras palabras, hermanos, todos los días deberíamos de decir: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. En las buenas y en las malas, Dios es bueno. Así es, hermano. A diferencia, ¿verdad?, de que había 3 amigos de él que lo fueron a visitar, amigos que tenía. A diferencia de él, hermano, tenía 3 amigos y se convinieron los 3 amigos para ir a visitar. Sabían que estaba mal Job. A diferencia de su mujer, ellos iban a consolarlo, a ver en qué podían ayudarlo. Pero viendo el caso de cómo Job estaba, viendo cómo sufre, a veces uno, hermano, ve el caso de la gente cuando está sufriendo. A veces uno ve el caso cuando la gente ya lo ve enfermo, tirado en cama, y los doctores no les dan buenas esperanzas, buenas palabras. ¿Cómo sufre uno? ¿Y cómo lo ayudas? Tu impotencia no te da más. ¿Cómo lo mueves si hasta moverlo le duele? ¿Cómo le dices ánimo si el ánimo lo tienen abajo? ¿Cómo les puedes decir cómo puedes ayudar a alguien así? Los amigos de ver cómo sufría Job, esos 3 amigos, híjoles, mejor se quedaron callados y con él estuvieron a pie de él, hincados viéndolo, porque era tanto su dolor que mejor se quedaron callados. Todo lo contrario de la mujer de su misma familia, hermano. Así es. Y miren, hermanos, en las buenas, Job habló bien de Dios. Y en la crisis, en las malas, siguió hablando bien de Dios. Así es. La mujer quería, hermanos, en otras palabras, que se refiriera o que culpara a Dios. Cuando dice: ¿por qué no maldices a tu Dios? ¿Por qué no hablas mal de Él? Mira lo que te quitó. Mira cómo estás. Amados, a veces las circunstancias nos quieren orillar y nos quieren llevar a referirnos mal de Dios. Vuelvo a repetir: hoy debemos de saber que tenemos un Padre que nos bendice y que habla bien de nosotros. Hoy debemos de saber que debemos de corresponder como hijos. Que cuando tengas un problema, una situación, Dios es bueno. Hermanos, problemas, crisis, dificultades, todos pasamos. Todos pasamos, hermanos. Pero ahora, ¿qué va a salir de tu boca? ¿Bendecirás el nombre de Dios? ¿Hablarás bien que tienes un Dios bueno? ¿Hablarás como lo hizo Job? ¿Hablarás como lo hizo Pablo? ¿O tal vez hablarás como lo hizo el pueblo de Dios? Dice la palabra en el libro de Números 13 que cuando el pueblo fue enviado por Dios para ver la promesa ya cumplida en Canaán, vayan, inspeccionen la tierra que yo les doy. Dice que fueron los 12 espías, pero 10 de ellos nombrados en la Biblia como malvados. Y podemos entender como ingratos, como incrédulos. Regresaron, hermanos, para hablar mal de Dios. Sí hay fruto, sí hay la tierra, pero hay enemigos y nos van a vencer. Estaban hablando mal de Dios porque ellos decían que iban a ser vencidos. Cuando tú y yo nos volvemos, cuando tenemos incredulidad, cuando pensamos que ya no hay salida, cuando pensamos que Dios no nos va a ayudar, que el problema es más grande que Dios, estamos hablando mal de Dios. Pero dice la palabra, hermanos, que debemos de aprender, que Dios espera de nosotros que le bendigamos porque Él nos ha bendecido. Él nos ha bendecido. Así es, pastor. Entonces, hoy es un día para renovar nuestra relación con Dios. Hoy tenemos esa oportunidad. Dice un salmo, alabado sea Dios porque no apartó de mí su rostro ni de mí su oración. Dice un salmo también, ¿verdad? Que bendeciremos en todo tiempo al Señor. Hoy es un tiempo, hoy es el mejor momento para poder renovar nuestra relación con Dios. Amén. Este salmo que dice el hermano es el que vamos a citar. Otro de los hombres que cometió errores, que se equivocó.
Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 34:1, la palabra de Dios dice que este hombre, David, el rey David, el Señor hablaba bien de él. ¿Cómo hablaba el Señor de David? Que era un hombre, dice la palabra, que este hombre era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si se equivocó? ¿Por qué si cometió faltas? ¿Por qué Dios hablaba bien de David? Amados, podemos cometer faltas, podemos equivocarnos, pero cuando las reconocemos, nos arrepentimos y volvemos a la senda, al camino de Dios, ahí es cuando Dios se agrada. Dios se agradó de David porque reconoció su error. Pero Dios, hermanos, envió a David, Dios procesó a David antes de ser rey y tuvo que pasar por pruebas, tuvo que andar en desiertos, en cuevas, tuvo que andar escondiéndose porque lo iban a matar. Pero en ese proceso, hermanos, en esa necesidad, en esa persecución, algo aprendió David que le agradó a Dios. En esta mañana, hermanos, si tú y yo anhelamos que el Señor se refiera a nosotros como hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que aprender a hablar como lo hizo David, porque David habló bien de Dios en todo tiempo. Dice el Salmo 34:1, mira, hermanos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hasta ahí dice la palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y lo estamos aprendiendo, hermanos. Hablaré bien de Dios en las buenas, hablaré bien de mi Padre en las malas, bendeciré y alabaré el nombre de Dios en la buena economía, en la necesidad, en la salud, en la enfermedad. Para David era bendecir a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. David en su corazón tenía ese deseo. ¿Sabe, hermanos? Que cuando un día David llegó a una cueva que andaba siendo perseguido, entró a una cueva llamada Adulam. Y dice que cuando se enteraron, muchos de los suyos se fueron a buscarlo y entraron a esa cueva llamada Adulam. Dice, pero que esos hombres que entraron con él eran hombres que estaban en amargura, que estaban en dolor, en tristeza, que estaban pasando por momentos difíciles. Dice la palabra que ahí se metieron con David y David estaba siendo perseguido. Pero si nosotros leemos la palabra, capítulos más adelante, ahora son reconocidos como hombres valientes de David. Lo primero que puedo entender es que David les enseñó en esa cueva, en ese proceso, hermanos. Esta mañana quiero decirte que en ese proceso que puedas estar pasando, David enseñó algo en esa cueva. Aprende a bendecir a Dios. Oye, pero bendice a Dios, porque Él es bueno y misericordioso. Bendeciré al Señor en todo tiempo, amados. Bendigamos a Dios en las buenas. Bendigamos a Dios en la abundancia. Bendigamos a Dios en la escasez. Bendigamos a Dios en la salud. Bendigamos a Dios en la enfermedad. Bendito sea el nombre de Dios, dice David, en todo tiempo y en todo momento. Tenemos que alabar a Dios en todo momento, en todo tiempo, en las pruebas, en el dolor, en la angustia, en la necesidad, en el gozo, en la alegría. Cuando estás feliz, tenemos que alabar a Dios, porque no importa cuál sea la causa, lo difícil, lo bonito, lo que estés, tenemos que alabar a Dios. Sea lo que estés pasando o pensando, tenemos que alabar a Dios, porque Él tarde o temprano nos va a bendecir. Dice David en este salmo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amados, ¿sabe que muchas veces no entendemos el por qué reunirnos en una iglesia? ¿Sabe que para muchos llegar a la iglesia les cuesta trabajo entrar al tiempo de alabanza? Porque no lo entienden. Puedo entender, hermanos, que tal vez no lo entienden o tal vez traen alguna necesidad, tal vez traen alguna preocupación, algún problema. Pero cuando alguien aprende que llegar a la iglesia es bendecirlo, David decía, su alabanza estará de continuo en mi boca. Recordemos, hermanos, que cuando llevaban el arca, dice que cada 6 pasos David ordenaba que la bajaran y David danzaba en la presencia de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que su esposa Mical decía, oye, ¿cómo se te ocurre andar ahí enseñando todo? Y dice, no me importa con tal de agradar al nombre de Dios. Sí. Recordemos que cuando caminaban David y Saúl, el pueblo los reconocía. Mira, aquí viene que mató a 1000, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Aleluya.
David aprendió a alabar a Dios, hermanos. Si tú tienes una iglesia donde congregarte, alaba al Señor. No guardes silencio. No cierres tu boca, porque cuando tú le alabas y le adoras, le estás diciendo: Señor, te bendigo. Tengo un problema, pero te bendigo, te alabo. ¿Sabes que vamos a la iglesia, hermanos? Como iglesia tenemos que bendecir a Dios. Primera de Crónicas 29:20. También tenemos, hermanos, más llamadas. Les agradecemos. Siga llamándonos al 5932-9128. Primera de Crónicas 29:20, por favor. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, e inclinándose adorándole delante del Señor y del Rey. Hermanos, si usted tiene una iglesia donde se congrega, el mandato y la voluntad de nuestro Padre es bendecirlo, bendecir toda la congregación. No debemos de guardar silencio a la iglesia, hermanos. Antes de buscar recibir de Dios, tenemos que ofrecerle frutos de labios que confiesen el nombre de nuestro Dios. Gracias por las llamadas. Nos llama nuestro hermano Miguel García y pide oración por su esposa que está enferma. Nuestra hermana Margarita igual nos saluda y gracias por todos sus comentarios, hermana, y por sus deseos. Gracias, que Dios la bendiga, y pide igual, ¿verdad?, una oración por la salud. Miren, hermanos, aquí está, hay que bendecir a Dios. No importa lo que estés pasando, no te canses de bendecir a Dios, de acercarte a Él. Y lo vuelvo a reiterar, hoy es un día para renovar nuestra relación con Dios. Nunca es tarde. Tarde va a ser cuando ya no podamos tener el habla, cuando ya no estemos aquí, ya será tarde. Miren, hermanos, no podemos engañar a Dios, que no se engañe el hombre, Dios no va a poder ser burlado. Y todo lo que sembremos vamos a cosechar. Hoy es un buen momento para cosechar el amor y la bienaventuranza hacia Él, para que hables bien de la gente que te rodea, para que hables bien de ti delante de Dios, bendiciendo a Dios, hablarás bien de ti. Y Dios va a hacer las cosas. Si Dios te ha quitado, no preguntes, Él te lo va a explicar por qué lo hizo. Si Dios te está dando, no preguntes, bendícele, porque Dios te va a explicar por qué te lo está dando. Es tiempo de que bendigamos a Dios y que sea bendecido en nuestras vidas. Amén. David hablaba en el Salmo 34 que vimos y decía: hablaré bien de Dios en todo tiempo. Sí. Dios nos ha bendecido, hermanos. Dios te siga bendiciendo. ¿Cómo poder corresponder a tantos favores inmerecidos? Sabe que hay una manera que hoy aprendimos, con nuestra boca. Bendigamos el nombre de Dios en todo tiempo. Que de tu boca salga: bendito sea el nombre de Dios. Aún estés pasando pruebas, aún estés pasando crisis, porque dice la palabra, hermanos, que Job, con todo lo que vivió, no pecó. Amados, el nombre de Dios es bendito. Hablemos bien de Dios. El mayor testimonio como hijos es hablar bien de un Padre, proveedor, restaurador, sanador, un Padre de misericordias. Habla del amor que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Así es, hermanos, pues ya casi estamos por despedirnos, ¿verdad? Ya el tiempo se nos acaba, el tiempo apremia también para nosotros, y sabemos que Dios está haciendo mella en nuestros corazones, está dando palabra. La necesitamos. Así es que no quieramos entender a Dios. Dios no te pide que entendamos todo. Dios no nos pide que lo entendamos. Una cosa sí te digo, que Él nos pide que confiemos en Él, porque Él va a hacer las cosas. A su tiempo Él nos va a hacer entender muchas cosas que a lo mejor ahorita no. ¿Y qué quiere darnos a entender? ¿Y entonces qué hago? Solo bendice a Dios. Acércate a Dios si no estás. Me preguntaba un joven pastor el martes, y me decía: es que en mi casa no me quieren. No, es que no te quieran en tu casa. A veces el mundo nos desprecia. Bueno, una cosa es que te desprecie, y a veces el mundo no te quiere. No es que no te quieran tu familia, no es que no te quiera el mundo. El mundo te ama, tu familia te ama. Créeme lo que tus hermanos, tus padres te aman. Pero si andas mal, Dios te ama a ti. Y tu familia te ama. Lo que no ama es lo que estás haciendo mal. Así es de que rectifica, ratifica, y ahora acércate a Dios para que te empiece a amar la gente, pero primero Dios, cuando empieces a hacer las cosas como Él manda. Así es. Y terminamos con esto que decía el hermano: el que cree y confía en Dios, le será fácil bendecirlo. Así será. Y lo reitero: el que cree y confía en Dios, le será fácil bendecirlo
en todo tiempo. Así será. Amados, que el Señor les bendiga y nosotros bendigamos el nombre de Dios. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Este fue su programa, Un mensaje de esperanza de las iglesias cristianas, Pan de Vida y Mispajá. Les damos las gracias. Muchas gracias, hermanos, por haber tomado el tiempo. Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, familiares, ¿verdad? Dios les bendiga. Un saludo a toda mi familia. Que Dios les bendiga. Gracias. Y también le invitamos, le reiteramos la invitación que nos visite en la página Pan de Vida. Ahí también podrá ver en la página de Pan de Vida, Facebook, podrá ver el video o también en la página aquí de Radio Voz. Con todo gusto y estamos para servirles. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima. Amén. Muchas gracias.